Bueno, empezamos con el resumen de clínica sistémica en la unidad uno, que es de evaluación y diagnóstico, en la cual se va a hablar justamente acerca de que la evaluación representa un proceso permanente en el cual es posible y necesario realizar los cambios posibles que posibiliten, bueno, me había escrito como el orto, pero dejar atrás la disfuncionalidad para llegar a mantener la funcionalidad deseada, pero no permanente. El diagnóstico es un resultado de esa evaluación. Entonces ya tenemos una diferencia importante que es entre diagnóstico y evaluación. El diagnóstico justamente viene a ser el resultado de la evaluación, mientras que la evaluación es un proceso que se da permanentemente y que viene a llegar y mantener la funcionalidad, pero no es permanente. ¿Por qué? Porque justamente los sistemas son dinámicos. Bien, esto es un ingrediente necesario, ¿cómo usamos? Ya que con esto vamos a ver después que nace la esperanza, el hecho de ver justamente que hay una posibilidad de cambio. Los principios generales en los cuales estamos hablando, em, tenemos que tener en cuenta, antes de hablar de los principios generales, que la evaluación y la intervención son simultáneas. A la misma vez que estamos evaluando, estamos interviniendo. Es imposible dejar de intervenir. Comenzamos considerando evaluar. Primero, el principal, las personas con motivación para consultar por sí mismas o por otras las reconocemos como los consultantes. Cuando están preocupados por los inconvenientes, la conducta o el estado de otra persona, o de miembro de la familia o no, a dicho sujeto lo llamaremos paciente identificado. ¿Por qué? Porque esta paciente identificado es el que porta los síntomas. Es la persona que puede o no reconocer que está mal o que está bien y puede tener deseos de consultar para resolver sus problemas o no se preocupa ni se ocupa de sí mismo. Es decir, puede estar totalmente enterado como puede no llegar a enterarse. Por otro lado, tenemos a la queja, que son las primeras verbalizaciones de los pacientes cuando llegan a la primera consulta. El motivo de consulta es el producto construido entre el terapeuta y los consultantes, que incluye la queja inicial de estos y una redefinición de aquel para que el cambio sea posible. La queja es cómo nos van a traer a nosotros su pedido de ayuda. Y la redefinición es parte de nuestra tarea. Siempre que alguien realiza una consulta, tiene y pertenece a un contexto y en él siempre existen reglas, normas o pautas que regulan el funcionamiento. Por eso, cuando pensamos en la circularidad de las interacciones, se integra la mayor cantidad de informaciones de las variables que hacen a quien consulta y a su contexto significativo. Cuando una persona consulta, es conveniente obtener información que, además de sus datos, nos permita saber que la consulta se realiza por propia iniciativa o por consejos de familiares, amigos y o ha sido un profesional quien realizó la derivación. Todo esto para poder ver mejor el tema de la motivación. Los datos mínimos son necesarios para, a ver, vamos a continuar la numeración porque no sé por qué, ahí está. Los datos mínimos necesarios a conocer, que tenemos hecho un modelo preentrevista, en el cual se habla en que según el Centro Privado de Psicoterapia son las formas de equivocarse menos en terapia, ya es una especie de anamnesis con los datos básicos. El nombre, el DNI, la nacionalidad, la edad, el estado civil, etc. También se pregunta acá quién llamó para pedir la entrevista, quiénes son citados y quiénes concurren a la entrevista. Además de aclarar el motivo de consulta, que es lo que hablábamos más arriba, que el motivo de consulta ya va a ser la construcción que hagamos con los consultantes, no es la queja. Estos datos nos permiten encontrarnos en mejores condiciones y más preparados para iniciar el primer contacto y así evitar sorpresas. Dicen que el evitar las sorpresas es lo más recomendable porque si no eso genera desconfianza en nuestros consultantes.
Considerando las últimas 3 preguntas, se puede conocer quién es la persona con mayor motivación o preocupación por solucionar el problema, que es lo que decía yo más arriba. Y al conocer la edad de los miembros, podemos identificar cuál ha sido su última crisis evolutiva y cómo ha sido resuelta, y supone en qué etapa de socialización de los hijos se encuentra la familia, para justamente ver si está correlacionado la problemática con alguna crisis o estadio de la familia del ciclo vital. Vamos a diferenciar también entre quienes fueron citados y quienes se presentan en la consulta y quién tomó la decisión de consultar. La mejor recomendación en términos de motivación es la que realiza por la recomendación de un ex paciente que se ha ido conforme, satisfecho con la ayuda recibida. Básicamente, un paciente nuestro que le haya dicho, loco, a mí me reayudó este tipo, así que vení, porque ya vienen con unas expectativas mejores. La persona que se comunique para solicitar información y o para acordar el turno forma parte del subsistema de impacto, que esto no está resaltado, pero lo vamos a resaltar, porque el subsistema de impacto es aquel en el cual podemos influir. Generalmente es aquellos quienes fueron citados y se presentan a la consulta. Y debe ser incluida en la primera consulta, no podemos dejarla de lado. Si llama una madre por su hijo, no podemos dejarla de lado que no venga. Entrevista inicial o primera entrevista. Entonces ahora sería el nuevo apartado al que nos vamos a dedicar, en donde Halley va a hablar de las etapas por las que debería atravesar una primera entrevista para que el proceso resulte completo. Entonces son la etapa social, la etapa de planteo del problema, la etapa de las interacciones de los consultantes, la etapa en la cual se definen los cambios deseados, la etapa de cierre y la etapa de las conclusiones, que esta ya está más agregada por la cátedra, como dice acá, no es tanto de Halley. Pero la etapa social son los saludos, planteo del problema, ya sabemos cuando nos plantean la queja y demás. Etapa de las interacciones de los consultantes, en donde vamos a pedir que representen el problema, que nos lo actúen básicamente, para poder ver cómo interaccionan. La etapa en la cual se definen los cambios deseados, que vamos acá es donde se crea el motivo de consulta, que vamos a ir elaborando a partir de las quejas, y la etapa de cierre, en donde se trata de dar una buena impresión pronóstica para que puedan volver y motivación para que vuelvan realmente. Y la etapa de las conclusiones es la agregada por la cátedra, en la cual justamente concluimos y vamos cerrando. O sea, concluimos nosotros. Es algo más de la cibernética de segundo orden. El objetivo principal en la primera entrevista es la recolección completa, descriptiva y adecuada o relevante de información sobre los factores esenciales para comprender cómo funciona el sistema del consultante. Entonces, este es el... ¿Por qué no me...? Ahí está. El objetivo principal de la primera entrevista. La información es adecuada o relevante cuando se destacan como datos obtenidos aquellos que están referidos o vinculados con la queja y o motivo de consulta. ¿Cuál es el problema actual? ¿Quién es el portador del síntoma? ¿Sobre quiénes recaen las consecuencias? ¿Qué hecho o situación se destaca? ¿Dónde la intervención? ¿Cómo se produce cuando el síntoma? ¿Cómo se produce el síntoma? Que dice, la intervención acerca de cómo se produce el síntoma puede resultar decisiva, al menos en 3 situaciones. Cuando el problema declarado no parece ser más que un problema secundario, cuando se plantean cuestiones en las que está en riesgo la salud y la vida, cuando el problema no incumbe al terapeuta. Entonces, justamente acá, en estas 3 situaciones, la intervención de cómo se produce el síntoma nos puede declarar mucha información sobre estas 3 condiciones. El otro es, bueno, básicamente lo mismo que veníamos hablando recién.
A todos los conocimientos sobre los consultantes y sus problemas, sobre los recursos y de sus potencialidades, los podemos incluir en la evaluación o diagnóstico. Que acá estaría MAN, evaluación y diagnóstico, recordando de que evaluación es un proceso y el diagnóstico es el resultado. Este planteo es importante porque advertimos que necesitamos ser mucho más que el nombre de la enfermedad para definir el problema y construir a su resolución, perdón. La evolución o el diagnóstico debe ser siempre el resultado de un proceso. El término de proceso lo hemos visto en otras cátedras, que es un periodo en el tiempo, que tiene un principio, tiene un final y tiene una contextualización. Evaluación, no, diagnóstico y terapia sistémica. Acá algunos autores nos van a seguir aportando acerca de que justamente, perdón, lo puse como el culo el diagnóstico, ahí está. Seig, por ejemplo, afirma que la palabra diagnóstica es peyorativa porque infiere la presencia de una patología o debilidad, por lo tanto se centra en las limitaciones. En cambio, el concepto de evaluación es más amplio, incluye tanto los puntos fuertes como vamos a poner esto en amarillo, porque eso es lo que nos importa. No nos interesa tanto el tema de la palabra diagnóstico, ya sabemos que en sistémica es el resultado, pero es un resultado estático. Según Casabianca, el diagnóstico es una herramienta evaluativa del operador. Se trata de hipótesis que co-construyen entre terapeuta y pacientes a partir de datos aportados e interpretados. Es decir, que es una herramienta que surge de y en conversación. Entonces, hace referencia a algo parecido a lo que intentó decir Seig con el término evaluación. El hecho de que que la evaluación representa la dinámica, la herramienta que tiene un dinamismo, un movimiento. Schnittman distingue 3 tipos de diagnóstico. Aquel que trabaja desde poblaciones, construye regularidades, entidades, observa desde afuera y se ocupa de lo singular a medida que se amolda a las características de la población. El terapeuta observa desde afuera con el objeto de generar una óptica participativa desde adentro, y el que trabaja en la singularidad desde adentro con una observación participante y construye sus propias categorías en el proceso. De todas maneras, son 3 formas distintas de hacer diagnóstico. Cada quien verá qué es mejor para cada caso. Si queremos que nuestro trabajo sea pagado como prestación de salud, tenemos que contar con un sistema de clasificación de los problemas que justifique que nuestra intervención y nos habilite para aplicar el procedimiento más adecuado. Esto vuelve al diagnóstico inevitable. Acá está la razón. Acá empezamos a hablar de algo que vamos a ponerlo acá como razones del por qué tener un diagnóstico. Porque si estamos diciendo que en realidad al final es mejor tener la evaluación porque es algo constante y demás, y acá ya nos dan uno de los motivos, que es que si queremos que nos paguen y que se nos, ¿cómo se llama? Y que se nos considere prestadores de salud, necesitamos tener un diagnóstico. El otro motivo por el cual es necesario tener establecido el procedimiento más eficaz para atender una problemática es que constituye la única manera de que se subatienda a los consultantes. Por lo tanto, este autor propone, supongo que estamos hablando de Halley, no podemos rehusarnos a diagnosticar, pero sí estar atentos a las implicancias de un diagnóstico en un caso dado. Hay un uso absolutamente inapropiado de los diagnósticos y una pretensión absurda respecto a cuáles son los tratamientos apropiados. Hay ámbitos como el judicial y el educacional donde no es habitualmente necesario o conveniente trabajar con definiciones que impliquen patología.
Y el último, lo que implica es que los diagnósticos pueden o no referirse a la noción de patología. Y acá, entonces, nos está diciendo el autor básicamente que es algo que lo necesitamos para poder establecer conexiones con las demás, a ver, digamos, un trabajo interdisciplinario, pero que además nos sirve a nosotros como una única manera de que se subatienda a los consultantes, pero no podemos, o sea, si bien no podemos rehusarnos a diagnosticar, no podemos hacer el uso inapropiado de los mismos. Entonces, evaluación o diagnóstico, ¿de qué y para qué? Y acá nos dice algo bastante importante que dice, en el trabajo clínico y ante la consulta de una persona, el conjunto de signos y síntomas puede permitirnos arriesgar un diagnóstico en el sentido tradicional y quedaremos entrampados al haber sobreidentificado al paciente. Esto es el tema de las etiquetas diagnósticas que muchas veces se hacen en la prontedad y que no se termina de realmente reconocer en la contextualización que necesita la problemática realmente. En cambio, los terapeutas sistémicos creemos que la evaluación o el diagnóstico sistémico debe ser como el mapa de un camino. Debe indicar dónde nos encontramos y nos debe indicar cómo llegar a la meta terapéutica. Esto es importante. Siempre será parte de un proceso y debe ir cambiando hacia la solución del problema. La evaluación de todos y cada uno de los síntomas son de forma simultánea. Conocemos diferentes tipos de diagnóstico o evaluaciones. Y ahora vamos a nombrar los diferentes tipos de diagnóstico que podemos llegar a encontrar. Pero como lo más importante para el lado sistémico es que está en un constante dinamismo, es decir, que siempre va a ser parte de un proceso y que siempre va a estar cambiando. Y todo es de manera simultánea. El primer tipo de diagnóstico es el diagnóstico etiológico, propio de la medicina. Este es el cuadro clínico particular. Vamos a remarcar esto como lo más importante. Ya, después lo único que nos va a aclarar es justamente, nos permite pensar y concluir que algunos signos clásicos y específicos, los patognómicos, característicos propios de una enfermedad, certificarán la presencia de una determinada enfermedad. Es como como dice ahí, una certeza. Que ya sabemos nosotros si hay, por ejemplo, hay compulsiones, hay rituales, hay presencia de estrés, de ansiedad, hay malestar, angustia, y tenemos las pruebas suficientes, podemos pensar en un TOC. Pero no hay que olvidarnos de que, como decía acá arriba, la evaluación de todo y cada uno de los síntomas son de forma simultánea. Entonces, esto por un lado. Pero por otro lado, vamos a ver el diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional es aquel que resulta de considerar el diagnóstico etiológico y los recursos con que cuenta el paciente o la familia completa, depende de lo que, y la red social a la que los pertenece. Es el área de las potencialidades. Es de suma importancia desarrollarlas y o estimularlas. Debe ser el objeto de la rehabilitación. En el momento de la consulta, los recursos pueden estar presentes, ausentes, bloqueados, o sea, les puede pasar, la problemática puede estar en los recursos o no, o pueden estar desconocidos directamente. Se entiende por potencialidad no desarrollada, que esto es un concepto importante en la materia, a la presencia de algunas características de las personas que resultan facilitadoras de un mejor futuro posible y necesarios logros, establecidos como objetivos. Las potencialidades no desarrolladas, entonces, son características de las personas que facilitan el poder resolver los problemas a futuro y el llegar a los objetivos y los propósitos que está buscando.
La inseguridad, la baja autoestima, la comodidad, la pasividad y la dependencia son factores que hacen que los pacientes estén supeditados a la ayuda de otros. Es importante destacar que muchas de las características mencionadas resultan en el producto de la interacción familiar. Vamos a destacar acá que es producto de la Y acá está el ejemplo clarísimo, nadie nace siendo inseguro. Nadie nace con baja autoestima, ni como y se puede nacer en la comodidad, pero nadie nace siendo un cómodo. Todos son producto de las interacciones familiares y también de la red social en la que pertenece el sujeto. No nos cerremos solamente en la interacción familiar, que es una de las más importantes, pero no es la única. El diagnóstico estratégico, diagnóstico estructural o diagnóstico constructivista. Lo que resulta necesario según Hirsch y Rosarios para que un diagnóstico sea estratégico es una descripción de los circuitos de interacción que mantienen el síntoma, esto es el círculo la serpiente que se come la cola, eh, cómo es que se da este circuito, un reconocimiento de los recursos de los consultantes, del paciente identificado y del terapeuta, haciendo acá ya una cibernética de segundo orden, e implica además poseer un plan, una estrategia. En este sentido, estamos viendo algo más de la terapia estratégica acerca de cómo resolver la queja o el motivo, considerando la motivación existente y la maniobrabilidad. La mayoría de los recursos son aprendidos en las interacciones familiares. Esto es bastante importante porque es lo que decíamos recién, la familia es justamente uno de los principales creadores de recursos o de bloqueos. Nuestro trabajo debe contemplar la inclusión de aquellos más significativos. Estas generan improntas relacionales que son inicio y o continuidad de los comportamientos de las personas. El diagnóstico estructural es terapéutico, como acá ya vamos al otro. Vamos a ponerles así, un circulito y un circulito. Así, el diagnóstico estructural es terapéutico cuando incluye una propuesta terapéutica destinada a alterar la homeostasis. Debe, por lo tanto, generar una crisis que lleve al sistema familiar a elaborar una organización diferente, mejor para su funcionamiento. Esto es lo más importante del diagnóstico estructural. Las técnicas de la terapia familiar, por lo tanto, cuestionan las maniobras que apuntan a cuestionar. Medio como el orto escrito. Pero bueno, el síntoma, la estructura familiar y o la relacional de la familia. Esto más adelante ya lo vamos a ver. El diagnóstico constructivista es terapéutico cuando él o los consultantes, junto al terapeuta, construyen de manera consensuada la definición de los problemas. Esto es, cuando construyen de manera consensuada la definición de. Y vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante. Cuando hablamos de constructivismo, siempre hacemos referencia a una construcción. El diagnóstico del problema. El MRI define los siguientes conceptos. El MRI es una institución, básicamente. Llamaron dificultad, esto es de la estratégica también, llamaron dificultad a todas aquellas situaciones que pueden resolverse con el sentido común. Una dificultad la tenemos todo el tiempo. Las dificultades son todo lo que nosotros llamamos justamente problemas, pero en realidad el término dificultad es mucho más apropiado, em, lo cual es, por ejemplo, qué sé yo, ahora para estudiar intenté un método y tengo dificultades para estudiar, entonces intento otra solución y así. A veces serán eficaces y resolverán la dificultad, otros resultarán fallidos. Pero, ¿cómo justamente
Acá hay algo muy importante de los problemas, que es que un problema aparece cuando se intenta solucionar una dificultad insistiendo con la misma solución que ha fallado. Los problemas son resultado de resolver una dificultad con intentos de solución que fallan y insistir en estos intentos. Los mecanismos por los cuales las dificultades se transforman en problemas son por estos tres. La terrible simplificación, que es el resultado de actuar como si la dificultad no existiese, por lo que se posterga la acción que debería emprenderse para solucionarla. La terrible simplificación hace referencia justamente a quitarle la complejidad a la dificultad y dejarla de lado. El síndrome de utopía es el producto de anticipar acciones tendientes a resolver una dificultad que se encuentra en el campo de la posibilidad, en el campo del futuro. ¿Cómo usar? Las acciones se desarrollan antes que la dificultad se presente de manera real. Entonces, no vienen a solucionar, sino que vienen a solucionar la posibilidad de que se presente este problema, esta dificultad, perdón. Entonces, eso se vuelve un problema también, porque si yo estoy accionando para intentar resolver una dificultad que todavía no existe, estoy gastando energía y estoy gastando energía en nada, porque todavía está en términos de posibilidad. Posiblemente, capaz que mañana, el dos lunes, me puedan desaprobar. Entonces ahora ya empiezo a, no sé, me fumo 15 puchos porque estoy ansiosa porque me puedan llegar a desaprobar. Y es síndrome de utopía porque todavía no se ha dado la dificultad de manera real, todavía no me he confrontado en el examen ni hay indicios de que yo vaya a desaprobar. Sí, hay probabilidades y demás, tampoco hay que ser estúpido, pero bueno, es como a modo de ejemplo para que se entienda. Y las paradojas que se plantean cuando las dificultades y las soluciones intentadas se encuentran en diferentes niveles lógicos. Esto suele pasar mucho en las interacciones, ya lo hemos visto en la parte de la teoría, en la cual el problema, o sea, esto era parte de los axiomas, por ejemplo, en la cual podíamos ver que la solución se encontraba, o sea, el conflicto, la dificultad es a nivel relacional y lo intentamos resolver en nivel de contenido. Por ejemplo, yo me quiero separar de mi pareja, la verdad las cosas no están yendo bien con mi pareja y demás, pero las soluciones que intento son en el contenido, entonces nos peleamos todos los días por boludeces. ¿Cómo no fuiste a comprar la carne? ¿Pero por qué compraste esto? ¿Pero por qué limpiaste el piso si yo te dije que lo iba a hacer yo? Y entonces vienen a consultarnos y nos dicen, y bueno, pero no sé por qué, y porque el problema era relacional, no estaba en el mismo nivel lógico, no estaba el problema en todo lo que estaban haciendo, estaba en su relación. Ahí va el tema. ¿Cómo definir, diagnosticar consensuadamente un problema? Consensuadamente es hablando ya, como decíamos, y permiso, 2 segundos que quiero ver. eh, Diagnóstico de problema. Claro, y acá sigue. No, bien, bien, está bien. ¿Cómo vamos a definir entonces lo que es el problema? Lo primero que se debe hacer es escuchar las primeras verbalizaciones sobre aquello que aqueja al paciente o la queja inicial, que ya vimos que son las primeras verbalizaciones. Conocida la que indagaremos más exhaustivamente posible porque ¿por qué realizan la consulta ahora en este momento? Nos permite conocer el tiempo transcurrido desde que empezó este problema y el momento de la consulta. Por ende, conoceremos las motivaciones existentes para buscar una solución. O sea, ¿qué pasó? Que este problema llegó a tal punto en que dijeron, no, necesitamos consulta. Es muy importante conocer cuál es la historia del problema y también cuál es la circunstancia actual, además de ver
o sea, que preguntemos por las soluciones intentadas, porque probablemente nos den un indicio de cómo han pensado estas personas resolver su problema. También conocer las actitudes y las opiniones de las personas significativas y, ¿cómo se llama? Y ver el circuito. Las conductas de todos los participantes tendientes a resolver el problema, constituyen una cadena de interacciones que se llevan a cabo de una manera sucesiva o simultánea por el propio afectado o por todos aquellos que están involucrados, que observadas y comprendidas de esta manera integrada se llaman circuitos. Esto ya lo hemos visto. Este circuito está formado por conductas del paciente identificado y de aquellos que se encuentran a su alrededor, todos con la intención y el deseo. Vamos a resaltar esto que me parece importante también, que es resolver el problema. Pero reconocemos dos formas de circuito que vamos a ver ahora en el diagnóstico, que es el circuito intrapsíquico o autorreferencial y el interpersonal o interaccional. Lo voy a dejar hasta acá porque ya después seguimos con el resto de diagnósticos, porque me parece que si no se va a hacer muy largo este capítulo. Es bastante extenso, como verán. Em, son 13. Bueno, sigamos un poquito más y corto. Veamos los dos de circuitos. El diagnóstico del circuito interpersonal o interaccional se llama así a las interacciones que se repiten entre dos o más personas, como dice interpersonal, interaccional, de la interacción, de manera habitual, que responde a reglas o pautas que definen la relación entre esas personas y proponen un marco conceptual compartido, en el cual los hechos pueden resultar familiares aunque no sean compartidos. En todas las familias se establecen diferentes tipos de circuitos interaccionales. Constituidos por acciones y o conductas que resultan propias de esa organización porque responden a las reglas propias. Cada familia tiene su forma de ser, digamos. Cuando nos referimos a la interacción, pensamos en la acción entre personas, se pone un énfasis los procesos observables de acción recíproca en el aquí y ahora, por lo cual el comportamiento del individuo adquiere forma y significado. Esto vendría siendo como una definición de la interacción, la acción entre personas, donde se pone énfasis en los procesos observables de acción recíproca, en el aquí y ahora, en el presente, por lo cual el comportamiento del individuo adquiere forma y significado, adquiere un sentido dentro de estas interacciones, porque capaz que nosotros decimos, che, no tiene sentido que este hombre agarre y siempre que llega a su casa se pongan a llorar. Y la queja de él es, no, siempre que llego a mi casa lloro, lloro, lloro. Y después nos damos cuenta que está dentro de un circuito interaccional en el que eh, los hijos lo único que hacen es discutir por la herencia y cómo se llama, lo tratan muy mal y demás, y entonces toma forma y significado las acciones que está haciendo este hombre. Jackson define a las reglas como, y esto es una definición importante también, que son los acuerdos de relación que prescriben y limitan las conductas de los individuos en una amplia variedad de esferas de contenido, organizando su interacción en su sistema razonable estable. Hay reglas, cada regla pertenece a su propio circuito, pero justamente limitan y prescriben las conductas. Para mí es acuerdo hasta acá es lo más importante de la definición. Sabemos que en una amplia variedad de esferas de contenido, es decir, en un montón de lugares se puede dar, organizando su interacción podría ser también parte, pero me parece que esto es lo más importante. El diagnóstico de los circuitos intrapsíquicos, intra de adentro, entonces va a hablar
más de la persona en sí. Denominamos así la combinación recursiva. Recursiva es devolver, de nuevo, esta idea de la serpiente que se come la cola, circuito, este círculo del cual, como diría Lacan, circuito infernal, círculo infernal de la demanda, pero bueno. Denominamos así a la combinación recursiva de ideas, pensamientos, sentimientos que de manera recurrente se presentan en las personas cuando analizan los hechos y las atribuciones que sobre estos es posible hacer. Lo que pensamos, pero son las ideas, los pensamientos recurrentes, esos pensamientos que capaz que podríamos decir inclusive los pensamientos intrusivos, aquellos que se repiten y martillan nuestra cabeza. Es un proceso habitual que tiene por un objeto darle un sentido propio a lo que sucede. Hacemos atribuciones acerca de las cosas o acerca de quienes participan. Al hacer atribuciones, nosotros atribuimos, justamente le ponemos una carga. Y por si fuera poco inevitable, también adjudicamos significados a esas acciones o a la falta de ellas. Un ejemplo para que se entienda esto, básicamente que nosotros le damos un significado a todo lo que sucede y le atribuimos, em, hacemos justamente estas atribuciones de significados. Entonces yo digo, che, mi pareja no me habló desde ayer a la tarde y hoy a la mañana no me mandó un buenos días. Yo creo qué significa, o sea, hago la atribución y el significado, adjudico el significado y digo, para mí está enojado conmigo, ya está, está todo mal, o está enojada conmigo, ya está, se pudrió todo, que no sé qué, y capaz que la otra persona se le rompió el celular, qué sé yo. Obviamente, como vimos, hay ciertos acuerdos y hay ciertas cosas que medio como que dan una orientación a todo esto, pero bueno, igual. Una vez instalado el circuito, nuestra conducta se vuelve disfuncional. Es decir, cuando entramos en esta circularidad, cuando no es siempre esto del problema, de seguir intentando seguir en ese círculo y no buscar una nueva alternativa que nos permita tomar un nuevo camino. Aunque ese nuevo camino sea un callejón sin salida, y bueno, pero nos volvemos sobre nuestros pasos y tomamos otro callejón. Y así hasta encontrar una solución. Pero si nos quedamos en el mismo callejón sin salida y me vuelvo a meter al mismo callejón sin salida, ¿qué estoy esperando que pase? Nada. Vamos, había un autor que decía, creo, que la locura era hacer siempre lo mismo y esperar que algo cambie. Esto sería básicamente. Una vez instalado el circuito, nuestra conducta entonces se vuelve disfuncional respecto del medio que nos rodea, ya que hemos prescindido de indicadores exentos que nos posibilitaran un cambio de segundo orden. Un cambio de segundo orden sería básicamente un cambio de darnos cuenta. Amiga, date cuenta. Con el circuito intrapsíquico instalado, las personas elaboran sus propias preguntas y también sus propias respuestas, lo que resulta disfuncional en sí mismo. No estamos tomando la opinión de los demás. Estamos solamente guiándonos por nuestra propia subjetividad. Lo saludable es que los sujetos corroboremos en el diálogo con el otro la autenticidad, la actualidad y por lo tanto la validez de sus ideas, pensamientos o sentimientos. Si no lo hacemos, podemos creer que aquello que pensamos que el otro piensa es lo mismo que se encuentra en la cabeza, en la mente de ese sujeto y por lo tanto, y esto es lo que venía diciendo recién yo. Esto de pensamos que el otro piensa y yo pienso que mi pareja se enojó porque no me ha hablado, que no sé qué, y entonces es lo mismo que se encuentra en la cabeza, en la mente de ese sujeto. Entonces mi pareja en este momento me odia, seguramente está con otra, porque yo se cansó de mí y ta. Y empezamos con toda esa maquinaria. No necesitamos su opinión, nos alcanza con la opinión que le hemos adjudicado, es decir, el síndrome del eco ha quedado instalado. El síndrome del eco es a la situación por la cual una persona prescinde de las opiniones que no coinciden con su propia visión de las cosas.
solo necesita escuchar su propia voz, eco, para saber que las cosas son tal como las piensa. Es esta típica persona que uno le da un consejo y te dice, y no te escucha, ¿por qué? Porque ya para ella tiene o sea, en lo que está en tu cabeza es lo mismo que esa persona está pensando. Entonces, en el caso de, pues, sigamos con el mismo ejemplo de la pareja, viene el otro y me dice: "No, pero que se me rompió el celular, te juro que no fue intencional, no tenía forma de comunicarme, por eso me acerqué hoy a tu casa a la tarde para decirte que se me rompió". Y yo con el síndrome del eco, que empiezo a decir: "No, pero es que me estás mintiendo, porque seguramente lo que pensás es que yo soy una pelotuda, que me voy a creer todo esto", y ta, 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 ta. Esto es o sea, bajándolo al ejemplo, yo creo que, se entiende mucho mejor em, el tema de cómo funcionan los circuitos intrapsíquicos, porque si nos quedamos encerrados en nosotros mismos, entonces ahí seguramente tengamos dificultades. Vamos a hacer este último y listo. Diagnóstico de las relaciones familiares. Es importante conocer cuál es el contexto mínimo del que proviene nuestro consultante. Contexto mínimo del que contextualización, algo que ya hemos visto muchas veces y en otras materias. Una persona que consulta puede pertenecer a un sistema familiar que tenga alguna de las siguientes configuraciones. Familia nuclear intacta, familia con un solo progenitor, familia de segundas nupcias, ta, 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 ta. Bueno, los tipos de familia, ¿no? Evaluaremos en la familia qué cosas no han posibilitado realizar el cambio que resulta necesario. Capaz que, justamente, una chica que dice, no, es que yo me siento muy mal porque yo quiero salir con alguien, pero es de mi mismo sexo y la verdad es que siempre me siento muy mal, tengo ansiedad, tengo vómitos cada vez que intento hacerlo, no me siento segura, pero sé que al mismo tiempo es lo que quiero. Y cuando hacemos el diagnóstico de las relaciones familiares, vemos que está en un contexto familiar en el cual está totalmente repudiado el hecho de que ella tuviera esa orientación sexual. Entonces, ahí está influyendo esto en la familia, qué cosas no han posibilitado realizar el cambio, que es sentirse mejor con sus propias decisiones, por así decirlo. Para Minuchin, las relaciones familiar no, de familia pueden oscilar entre dos extremos, según los límites, que esto ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, son las familias son desligadas cuando los límites entre los miembros son muy rígidos y la comunicación se hace con dificultad, por lo que es posible ver a los miembros muy distantes entre sí. Y los que cuando son muy permeables, los límites de adentro es una familia aglutinada. De todas maneras, esto está mejor explicado más adelante, creo. Pero hay que tener en cuenta también que las familias desligadas generalmente son límites muy rígidos entre ellos, pero muy abiertos hacia afuera. Entonces son el típico adolescente que los padres no le dan bola y no se hablan casi entre ellos porque los padres trabajan todo el día y el hijo entonces va y hace lo que quiere y tiene muy, o sea, muy desdibujados los límites con el exterior. Mientras que la aglutinada está muy cerrada al exterior, pero muy, justamente los límites están desdibujados y son muy permeables entre quienes están dentro de esta organización. Y esta es la típica familia que, no, ¿cómo se llama? Que no sale de su propio hueco, de su propio círculo, y que está tan encerrada allá adentro, pero que al mismo tiempo se desdibujan los límites, y entonces los padres influyen demasiado y se meten demasiado en la vida personal de los hijos, por ejemplo, y entonces agarran y tienen que revisarle, le revisan la mochila y le revisan la habitación cada 3 días o algo así, un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero bueno, como para que se entienda. Vamos a poner esto para acá abajo y bueno, ya después sigo con la otra mitad de los diagnósticos. Pero por ahora sería todo, porque llevamos 44 minutos y la verdad bastante larguín.